Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del seminario de Indiferente Virreinal, seminario de cultura literaria, visual y material en los virreinatos americanos. La sesión del día de hoy tenemos el inmenso placer de recibir a José Antonio Massotti de Tufts University y a Eva Valero de la Universidad de Alicante. El tema que nos ocupa hoy es literatura y ciudad. Porque, bueno, dentro de esta dinámica que tenemos en el seminario, que toma el nombre de uno de los fondos del Archivo General de la Nación, Indiferente Virreinal, que de algún modo pues, es un cajón desastre en el que, dentro de esa asignatura, ¿no?, de varios, raros, indiferente, pues da un poco cabida de esa realidad múltiple y global que es la que nos interesa en los estudios que ahora mismo de virreinales, ¿no?, que estamos llevando a cabo. Entonces, hoy nos da muchísimo gusto porque bajo el tema de literatura y ciudad vamos a presentar un monográfico coordinado por Eva Valero sobre el mismo tema de literatura y ciudad en la revista de crítica literaria latinoamericana que dirige José Antonio Massotti. Entonces, es un monográfico que surge, es producto del proyecto de investigación que tenemos aquí en el CSIC y del que estamos pues muy contentas, ¿no?, y trabajando en esa dirección. Entonces, hoy aprovechamos para conversar alrededor del tema de literatura y ciudad, presentando ese monográfico de la revista de crítica literaria latinoamericana. Bien, sin más preámbulos, Eva, José Antonio, vamos a iniciar este conversatorio. Yo creo que José Antonio nos va primero a hablar un poco, ¿no?, en términos generales, tanto de este número de la revista como de la presentación un poco del dossier, ¿no? Entonces, bienvenido al público de nuevo y muchísimas gracias por estar aquí. Las gracias a ti, Judith, y por supuesto a Eva, por muchas razones. Es un placer estar nuevamente acá en el CSIC después de 5 años, si no me equivoco. Y como tú has mencionado, se trata esta vez de centrarnos, o por lo menos partir de este nuevo número de la revista de crítica literaria latinoamericana, que es una publicación que se fundó en 1975, o sea que ya tiene casi 50 años de existencia. ¿El siglo pasado? Del siglo pasado, sí. Por Antonio Cornejo Polar, ¿no?, que es una de las figuras más destacadas de la crítica latinoamericana, que renovó en muchos sentidos los estudios e incluso la teoría en relación con la literatura o las literaturas latinoamericanas. Entonces la revista, gracias a esta larga trayectoria, ha podido mantener una línea de trabajo que se puede resumir en la idea de que se trata de dar cuenta de los fenómenos discursivos de América Latina en relación con sus contextos históricos y sociales, ¿no? Cornejo Polar siempre fue partidario de lo que se conoce como la crítica mixta, es decir, ni totalmente formalista, inmanente, ni totalmente sociológica o trascendente, sino que él encontraba la manera más productiva de leer los textos, de analizarlos, tomando en cuenta los dos aspectos, es decir, sin abandonar lo que es propiamente estético de un texto, pero sin alejarse de otras muchas motivaciones que pasan por las mediaciones biográficas, lingüísticas, políticas, ideológicas, históricas, sociales, de género, etc. La revista mantenía esa línea. Entonces, cuando pasó a ser parte de un proyecto de mi universidad, luego de que el segundo director, Raúl Bueno, decidiera dejar el puesto de director, ya que Cornejo había muerto el año 97, yo traté de mantener este mismo espíritu, esta visión de la crítica latinoamericana surgida en esos años 70, ¿no? El reclamo de Cornejo Polar era que a una literatura latinoamericana debería corresponder un aparato crítico y teórico surgido de esa literatura y no de las literaturas europeas o boreales, como por ejemplo la semiótica, el estructuralismo, el formalismo, la estilística, que eran las escuelas en boga, pero que basan sus premisas a partir de un corpus
europeo, fundamentalmente. Bueno, entonces, recentrando la preocupación de la crítica latinoamericana, hemos publicado desde el año 2010 números monográficos. Y este particularmente es uno muy querido, porque además del dossier que ha dirigido Eva Valero a partir del proyecto que tú has mencionado, que ustedes llevan adelante en el CSIC, tiene también otro dossier sobre poesía y visualidad a cargo de la profesora chileno-venezolana Marianne Leighton, y una sección especial dedicada a Antonio Cornejo Polar por los 25 años de su fallecimiento, ¿no?, que ocurrió en mayo de 1997. Pero vamos a centrarnos en el tema de las ciudades coloniales, que es el primer dossier que ha dirigido Eva Valero. Como tú has mencionado, se trata de bucear en este océano inmenso, desconocido, oscuro, de los miles y miles y miles de documentos que aparentemente no tienen importancia, porque no son la Araucana, o no son los comentarios reales, o no son el sueño de Sor Juana. Son otras cosas que aparentemente no tienen ningún valor estético, pero como se han reformulado los criterios de acercamiento al mundo llamado colonial o virreinal, es este otro debate, en que lo que es estrictamente textual y estrictamente estético no tiene por qué ser el único objetivo del análisis. Entonces, otros textos llamados menores, relaciones de fiestas, cartas, crónicas personales, muchas de ellas que no entraron ni siquiera a la imprenta, a veces se quedaron en los manuscritos, otras sí, y gracias a eso es que se les puede conocer un poco mejor. También dicen mucho sobre este mundo colonial, ¿no? Nos dan otra perspectiva. Hay otros sujetos que están actuando allí. Y esto incluso sin entrar todavía al universo de la oralidad, que es muy difícil de capturar cuando han pasado 300 o 400 años, porque obviamente no había grabaciones magnetofónicas siquiera. De modo que la oralidad tiene que empezar a rescatarse a partir de los pocos testimonios, los pocos textos, ¿no? Hay, por ejemplo, juicios a esclavos, disputas legales entre caciques y autoridades coloniales. Todo este mar de material requiere un escrutinio pausado, lento, con ojos muy abiertos, para no caer en el viejo error de que solamente vale la pena examinar aquello que ya está preconcebido como literatura, que es además un concepto cambiante. Bueno, todo eso está en el dossier, lo explica muy bien Eva Valero, no quiero alargarme demasiado porque ella tiene mucha más información a la mano con respecto a los magníficos colaboradores que han participado en esta sección de la revista. Así que quiero pasarle ahora la posta a Eva, alegrándome mucho de tenerla aquí a mi derecha luego de un buen tiempo, ¿no?, de no haber podido coincidir. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenos días. Para mí también es un auténtico gusto estar aquí con José Antonio Mazzotti, con Judith Farré, para una ocasión tan especial como es presentar este monográfico, cuyo título específico es La ciudad colonial en los márgenes del archivo indiano, textos periféricos y escrituras efímeras, esos textos en principio menores pero tan absolutamente fascinantes y cargados también de literatura, como luego veremos, que ha publicado la revista de crítica literaria latinoamericana, que como sabemos pues es una revista decana en nuestro ámbito de estudios. Y yo quiero desde luego empezar por agradecer a José Antonio Mazzotti, a su director, la acogida que dio de inmediato al monográfico, con entusiasmo como siempre, y además la ayuda en todo el proceso de edición para hacerlo todo muy fácil y muy en fin, fluido, y que revela como siempre pues ese buen hacer de José Antonio Mazzotti, que siempre nos pone a su disposición bueno, pues publicaciones como es esta, para dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones, ¿no? Como coordinadora del monográfico, y antes de entrar en los contenidos específicos que ya de alguna manera José Antonio Mazzotti nos ha esbozado con su
maestría que siempre le caracteriza cuando expone sobre estos temas, que sé que además son de su interés y que ha trabajado, como luego también diré, él directamente. Quiero felicitar a los autores del monográfico para empezar. Autores que son tanto filólogos como historiadores del arte, y por tanto que nos aportan esa mirada transversal, interdisciplinar, que es básica para acercarnos también a esta tipología textual tan diversa que estamos viendo. Beatriz Colombi, de la Universidad de Buenos Aires, la gran investigadora. El profesor José Carlos Rovira, de la Universidad de Alicante, quien fuera mi director de tesis, mi maestro. Francisco Montes, historiador del arte, de la Universidad de Sevilla. Dalmacio Rodríguez, también gran especialista en relaciones de fiestas y en relaciones de sucesos en general, de la UNAM. María José Rodilla, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de México, también gran especialista en estos temas. Beatriz Ferrús, de la Autónoma de Barcelona, igualmente es una investigadora que se ha dedicado también durante mucho tiempo a textos conventuales, como luego veremos. Y Carlos Venegas, del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, que nos aporta una visión también bien interesante de la ciudad de La Habana en su ámbito festivo. Y por último, pues un trabajo que he aportado yo misma sobre una relación de fiestas en Lima en el siglo XVIII. Para entrar un poco en los contenidos que versan sobre esa ciudad colonial en esos márgenes del archivo indiano que José Antonio Mazzotti ha definido como ese océano, ese mar oscuro, efectivamente, del que vamos sacando luz, es de obligada referencia el libro que inspiró, ¿no?, estas 4 décadas que han venido después, el libro de Ángel Rama, La ciudad letrada, de 1984. Rama allí creo que encendió pues una luz cuya potencia para el estudio de esa ciudad que nació de la conquista y colonización de América y por supuesto de sus ciudades precedentes a esa conquista, daría lugar ese nacimiento, esa obra de Ángel Rama, a un sinfín de estudios sobre el ensamblaje entre literatura, cultura y espacio urbano, que se va fraguando en la América virreinal y que después, ya a partir de la independencia, siglos XIX y XX, da también lugar a una cantidad de estudios sobre literatura y ciudad fascinante, ¿no? Aquellas ciudades que Rama calificó en el primer capítulo de La ciudad letrada, que se titula La ciudad ordenada, las calificó como sueños de la razón, parto de la inteligencia, el más fabuloso sueño de urbe, esas ciudades proyectadas antes de ser fundadas y que había acariciado la cultura europea durante tanto tiempo, ¿no?, y que quiso replicar el viejo mundo en el nuevo mundo, ¿no?, requerían aquellas ciudades un abordaje que, como bien planteó Hugo Achúcar en el prólogo a La ciudad letrada, debía superar esa reduccionista lectura fragmentaria de la cultura latinoamericana, que bueno, pues la trataba de aislar de los aspectos cardinales de la sociedad. Entonces, Hugo Achúcar, Ángel Rama, Cornejo Polar propusieron, como ha dicho José Antonio Mazzotti, esa necesidad de, sin dejar el texto, atender a los contextos, a los determinantes históricos, sociales, culturales, políticos que se encuentran en los textos, ¿no? Y bueno, transcurridas casi 4 décadas desde que se formularon aquellos planteamientos y que luego continuaron en los artículos de Cornejo Polar hasta el final de su vida, en los que además va haciendo evolucionar los conceptos que él mismo había propuesto de heterogeneidad cultural hacia la noción de sujeto migrante y tantas ideas, esa identidad relacional de la que podemos hablar después también, y que están imbricadas esas ideas, por supuesto, con lo que es el conglomerado de las ciudades latinoamericanas como espacios donde confluye de manera muy especial esa heterogeneidad.
bueno, pues nos dan lugar a todos esos estudios que amalgaman, ¿no? Literatura, cultura, sociedad, historia. En esta línea de desarrollo, el monográfico, el resultado del proyecto, dirigido por Judith Farré Vidal, desde aquí, desde el CSIC, que antes lo has comentado, pero no has dicho su título y lo aporto yo ahora: Fastos, simulacros y saberes en la América virreinal, que financia el Ministerio de Ciencia e Innovación y que además es continuidad de un proyecto anterior, por tanto ya van a ser 6, 7 años, 8 años de proyecto de investigación. El título inicial fue En los bordes del archivo, con esa idea de ir hacia los bordes, hacia esos textos que están en los intersticios, ¿no? Escrituras efímeras en los virreinatos de Indias. Bien, la propuesta temática de los artículos compilados plantea una acotación dentro de ese océano de textos, que es el estudio de textos fundamentales para auscultar, para bucear en el entramado urbano de la América virreinal, en su devenir urbanístico, social y cultural. Es decir, textos que son relaciones de fiestas y de sucesos, que son autos de fe, expedientes inquisitoriales, textos relevantes sobre cultura material, sermones, etcétera, etcétera. Pero en el monográfico lo que hemos hecho es ver esos textos desde el punto de vista de la ciudad, de cómo emergen datos muy importantes para conocer mejor la ciudad virreinal dentro de ese océano que nos comentaba José Antonio Mazzotti, ¿no? Textos que me parece que tienen el potencial, y que es algo de lo que podemos hablar después, José Antonio, de dialogar con los textos, digamos, estrictamente literarios. Es decir, todo aquello que hemos podido analizar, estudiar en esas obras canónicas, que bueno, no sería la araucana en este caso, pero serían textos pues como la Lima Fundada, que tú conoces también, de Peralta y Barnuevo, o la Fundación y Grandezas de Lima, de Rodrigo de Valdés, o por supuesto todos los textos sobre el México virreinal de Cervantes de Salazar, o del propio Bernal, o del propio Hernán Cortés. En fin, cómo estos textos más pequeños, marginales, nos permiten dialogar y sacar relevantes conclusiones para ensanchar, ¿no?, ese conocimiento que teníamos a partir de textos literarios o no tan estrictamente literarios, porque he citado crónicas o cartas de relación que también, pero que sí que estaban situadas en un ámbito, pues digamos, más canónico, ¿no? Bueno, la propuesta pretende, por tanto, ser un aporte a esta cuestión, lo dice José Antonio Mazzotti en un libro en el que precisamente analiza textos tanto más marginales como más canónicos, que es el libro Lima Fundida, épica y nación criolla en el Perú, del año 2016. Él allí decía que había que prestar atención a la novedad de registros escasamente atendidos por la crítica que nos aportan todos estos textos, y por tanto te hemos recogido también el reto, ¿no?, que lanzabas ahí en Lima Fundida, que es un libro absolutamente fundamental para la propuesta. Bien, entrando un poco a detallar los trabajos, el primero, el de Beatriz Colombi, se titula Cultura cortesana, mecenazgo y figuración femenina, Sor Juana Inés de la Cruz y los condes de Galve. Se centra Beatriz Colombi en los discursos de reafirmación del poder virreinal en obras de Sor Juana dedicadas a los condes de Galve, desde una propuesta que me parece muy sugerente sobre la forma en que Sor Juana reescribe esos discursos laudatorios en el ámbito de la ciudad, qué importancia tienen esos
discursos y esas laudatios, digamos, poéticas dentro del ámbito de la ciudad, pero problematizando las representaciones de la autoridad, las representaciones de la autoría, de qué manera ella escribe esos textos en un momento ya en el que está sufriendo el acoso que vivió hacia el final de su vida, y también la problematización del género femenino en el ámbito de la capital novohispana. Por su parte, Beatriz Ferrús realiza, me parece que una muy relevante lectura de dos textos conventuales novohispanos de la primera mitad del siglo XVIII, que son la Crónica del convento de Santa Brígida, escrito de forma colectiva por las monjas del convento, y la vida de Sor María Antonia de la Madre de Dios, firmada por el último de sus confesores, José Jerónimo Sánchez de Castro, que dice partir de los escritos que dejó la monja, ¿no? Entonces, ha puesto un título muy sugerente a su trabajo, llegaron, con una cita dentro de él, llegaron a esta ciudad con repique general de todas sus campanas, la ciudad virreinal en dos textos conventuales. La investigadora analiza, por un lado, la importancia que tuvo el claustro en el seno de la ciudad virreinal, como una ciudad dentro de la ciudad, como espacio además de proyección simbólica desde el convento, inserto en un proceso configurador además de la identidad criolla, y por otro su significado, el significado del convento como lugar de memoria e intervención femenina en el espacio urbano, y con un protagonismo muy claro en su trabajo de la ciudad. Por tanto, consigue una perspectiva muy interesante. Un salto espacial nos conduce en el siguiente trabajo a Filipinas, y en concreto a Manila, como otro ejemplo de ciudad fundamental de las colonias. Manila hospitalaria en 1725, otra cita dentro del título, un abreviado océano de devoto regocijo, es el trabajo de Francisco Montes, en el que estudia unas fiestas que tuvieron lugar también en el 18, en 1725, organizadas por los padres hospitalarios de Manila, con motivo de la bula concedida por el Papa Inocencio XIII sobre la conmemoración del traslado de los restos de San Juan de Dios desde el convento de la Victoria hasta el hospital principal de la Orden de Granada en 1664, ¿no? A partir de esa bula, bueno, Montes nos presenta un novedoso estudio sobre un impreso que contiene el sermón predicado para la ocasión, y sobre todo lo que hace Montes es describirnos una inscripción muy interesante del arco efímero erigido en la fachada principal de su templo en la capital filipina, y con todos los referentes urbanos que ello implica. De Manila regresamos al Virreinato de México en el trabajo de María José Rodilla, en su estudio San Felipe de Jesús, de gremios, procesiones del santo y relaciones de fiestas, donde Rodilla profundiza en los mecanismos activados por la capital novohispana para ensalzar a su santo y mártir, Fray Felipe de Jesús, a través de procesiones, sermones, exhibiciones de reliquias, petición de limosnas, relaciones de fiestas, certámenes poéticos realizadas por agiógrafos, pero también por un grupo heterogéneo, muy heterogéneo, de presbíteros, canónigos, prebendados del cabildo eclesiástico, predicadores, procuradores de la ciudad, cronistas, poetas. Es decir, utiliza una heterogeneidad de textos y de voces de autores que resulta en un conglomerado muy interesante para visualizar la Ciudad de México con motivo de esta conmemoración, ¿no? Bueno, también será la Ciudad de México el espacio protagónico sobre el que discurre el trabajo de Dalmacio Rodríguez, interesantísimo. Conquista y renovación del poder real, usos de la historia, en el canto intitulado Mercurio de Arias de Villalobos. Bueno, aquí Dalmacio Rodríguez analiza la relación de los festejos que la capital novohispana llevó a cabo con motivo del ascenso al trono de Felipe IV, publicada en 1623 por Arias de Villalobos. Esta relación contiene un texto de gran valor, que es el poema titulado Mercurio, cuya primera parte trata de la historia de la ciudad desde la fundación de Tenochtitlan hasta el gobierno del virrey Pimentel. En estudio analiza
de manera muy clarividente las estrategias políticas y panegíricas, y se propone a Villalobos como una especie de intérprete de la conquista de México, concebida, como muchos otros también habían hecho, pero ahí con unos rasgos muy determinados, concebida la conquista como un designio divino y una incorporación voluntaria del reino azteca a la monarquía española. Y todo desde un punto de vista muy, muy urbano y muy interesante para esta perspectiva del México que analiza. Bien, en la última parte del monográfico nos desplazamos al Virreinato del Perú, en concreto a Lima, en los trabajos del profesor Rovira y en el mío. En el primero, José Carlos Rovira analiza 3 autos de fe, y en el segundo yo analizo una relación de fiestas. El título del artículo de Rovira es La ciudad y los autos de fe en 3 ejemplos de la Lima colonial, en el que la ciudad de Lima y su sociedad, configurada imagen de la metrópoli, es objeto de análisis a través de toda una serie de testimonios documentales, especialmente significativos para la configuración simbólica de los espacios de la ciudad y para el análisis de su sociedad. De manera que funciona muy bien en su artículo la perspectiva Urbs Civitas, que también José Antonio ha trabajado mucho y muy bien en ese Lima fundida que citaba antes. Y en esa misma línea se sitúa mi trabajo, perspectivas urbanas en la relación de las fiestas limeñas por la entronización de Carlos IV de Francisco de Arrese, que es un cronista oficial, un letrado, un ejemplo paradigmático de la ciudad letrada, a quien se encarga esta relación de fiestas, que después tiene otras versiones por parte de otros autores y que contrastarlas es interesantísimo, pero en este caso me he centrado solo en este texto para ver un momento muy especial de la Lima virreinal, que es el momento de la posrevolución de Túpac Amaru II y la preindependencia, ¿no? Y todo lo que ello implica en cuanto a la participación indígena en la fiesta, a todos los determinantes históricos que están funcionando y también para ver la perspectiva urbana que hay en la visibilización de la ciudad en todos los momentos de esta relación de fiestas. Cierra el monográfico, y voy llegando al final, el historiador cubano Carlos Venegas, que nos lleva a La Habana colonial, en el trabajo titulado Fiestas Reales, Teatro y Ópera en La Habana del 18. Su estudio de la ciudad en el periodo de renovación de sus instituciones políticas y militares durante el reinado de Carlos III, motivado por su posición geográfica estratégica, la de La Habana, frente a las amenazas inglesas, discurre a través del análisis de las fiestas y los espectáculos públicos como exponentes de los cambios culturales impulsados entonces por la política ilustrada de la monarquía. Venegas es uno de los grandes historiadores de la ciudad y un gran sabio sobre lo que está tratando, y nos aporta un artículo fascinante sobre esas relaciones de fiestas y además sobre un diario de viaje que pone también en relación, y además textos muy escasamente divulgados y estudiados, de manera que es un grandísimo aporte para el monográfico. En síntesis y para terminar, diré que con este recorrido que abarca los 2 grandes virreinatos y sus capitales, pero también otras ciudades importantísimas del mundo colonial, como son Manila y La Habana, el monográfico ha tratado de ofrecer pues, una muestra significativa de estudios sobre la ciudad colonial que sacamos del archivo indiano. Y lo hace a través del análisis de textos, el monográfico, muy interesantes, bastante desconocidos todos ellos, y eso es lo que más quiero subrayar, porque creo que es uno de los puntos fuertes del monográfico. Textos que son tan históricos como literarios, porque están cargados de mitología, de poemas que se utilizan para la fiesta, de poemas que se utilizan para los arcos, para decorar las arquitecturas efímeras, etc., que tienen una proporción más literaria o menos según los casos. En algunos casos incluso son textos escritos en verso, por tanto quiero destacar ese valor, y que, como repito, nos permiten poner en diálogo toda esa
ese océano del archivo con lo que habíamos considerado como la literatura canónica. Por tanto, esperamos pues haber contribuido con ello a la continuidad de esa luz prendida por Ángel Rama, por Cornejo Polar y por tantos otros grandes críticos de la literatura y la cultura latinoamericana sobre esa inabarcable y siempre fascinante ciudad letrada, que además muchos críticos han expandido en su configuración, aunque no pueda entrar yo ahora a explicarlo, pero que hay trabajos interesantísimos para ver cómo esa ciudad letrada ha ido más bien disfrutando, quería decir, nuevas conceptualizaciones teóricas fundamentales que van saliendo desde los fondos de ese inagotable archivo indiano. Y bueno, con ello doy por terminada mi exposición del monográfico y podemos conversar sobre ello. Bueno, interesantísimo, ¿no? Porque desde luego es un abordaje transoceánico, ¿no? que también contempla distintos espacios. Eso es muy interesante, ¿no? Poner en relación los espacios, distintas metodologías de trabajo y recuperación de esos textos, ¿no? Como objeto de estudio para configurar una nueva visión de esa ciudad letrada, ¿no? De esa ciudad colonial. Muy bien, interesantísimo, no sé. Creo que es importante también integrar otros espacios, del mismo modo que integramos textos de archivo, podríamos decir, más periféricos. Creo que es fundamental empezar a salir también del canon de las grandes ciudades, no solo las grandes ciudades, sino también tener en cuenta pues otros espacios como La Habana. Eso es importantísimo, ¿no? Y contemplarlo también desde una perspectiva comparada. Creo que también es muy importante un abordaje que tenga en cuenta, eso has insistido mucho, ¿no? Y eso también es una de nuestras preocupaciones. Además de los textos periféricos, otras perspectivas de análisis y otros agentes de la fiesta, ¿no? O sea, es muy importante contemplar la presencia de todo el mundo rural, de indios, de mujeres, ¿no? Como también se establece un circuito de mecenazgo y como estas mujeres, Beatriz Colombi lleva tiempo, ¿no? Trabajando en esa dirección, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Integrar esos otros agentes, tanto en la ejecución como en la planificación, ¿no? Y en la conceptualización del universo festivo, el universo urbano. Y creo que ese es uno de los valores, ¿no? del monográfico, contemplar distintos espacios, distintas metodologías de trabajo y distintos agentes, ¿no? Y en ese océano, que es un título tan barroco, ¿no? Pues llevar a cabo, integrar esas perspectivas, ¿no? Y creo que eso has destacado muy bien, ¿no? Uno de los, digamos, nuestros ejes de trabajo. Integrar las perspectivas que a la vez van a servir para diferenciar los objetos de estudio, porque uno de los grandes méritos de este monográfico es precisamente que no homologa todas las ciudades, porque no hay forma. Comparemos, por ejemplo, México, Cusco, La Habana, Lima, ¿no? Fueron ciudades que tuvieron fundaciones españolas, pero en México y Cusco había ciudades indígenas previas, con sus propios trazados, sus monumentos, sus pirámides, sus templos, etc. A diferencia de ciudades como Lima o La Habana, que sí son de fundación netamente española, el diseño obviamente es distinto. No se podía construir sobre calles que no existían, había que inventarlas, ¿no? El famoso damero de Pizarro se llama así porque es una retícula de 64 manzanas concebida como la ciudad renacentista ideal. Cosa que no puede aplicarse tan fácilmente a las ciudades indígenas preexistentes. Eso también da lugar a la aparición, como tú misma has mencionado, de distintos agentes, sujetos sociales que van a reconfigurar el mapa discursivo, obviamente por la existencia previa de una cantidad de población indígena más grande en México y en Cusco. Los discursos van a ser diferentes. El castellano
se va a nahuatlizar o se va a quechuizar desde muy temprano en esos ámbitos específicos. En cambio, el castellano que se hereda en La Habana o en Lima va a conservar algunos más de sus trazos canarios o andaluces, que son los típicos de ciertas regiones hispanoamericanas. A la vez, el desarrollo del criollismo, ¿no? Con el correr de las décadas es fundamental según el tipo de ciudad del que estemos hablando, ¿no? En el estudio que mencionó generosamente Eva, Lima fundida, yo lo que hago es trazar una línea de algunos de los poemas épicos canónicos escritos en y sobre la ciudad de Lima desde el siglo XVI. Empiezo con el Arauco domado y termino con la Lima fundada, 1596-1735. Perdón, 32. 1732, porque Peralta fue muy acucioso con las fechas, ¿no? Él quería celebrar el bicentenario de la llegada de Pizarro y la captura de Atahualpa, ¿no? Es un texto absolutamente laudatorio de la monarquía española. Pero bueno, estos textos aparentemente subsidiarios del gran canon de la literatura del siglo de oro español tienen un acento muy particular, y es precisamente el de la perspectiva criolla, ¿no? Es muy difícil equiparar, por ejemplo, el Arauco domado a las mismas fuentes de la araucana, ¿no? Siempre se dice, la araucana se basa en Ariosto, Boyardo, en fin, y sí, eso existe, pero hay otros conflictos sociales que intervienen para reconfigurar un texto tan canónico que tiene que ver con el conflicto entre la corona y los encomenderos, ¿no? El pensamiento del padre de las casas, de Francisco de Vitoria, todo eso está allí, se ha estudiado bastante. Pero en el Arauco domado, que es un texto de Pedro de Oña, que es un criollo nacido en 1570, la visión criollista es todavía mucho más radical. Es una respuesta no solamente en cuanto a la defensa del rey García Hurtado de Mendoza, sino también de la perspectiva criolla, ¿no? Y eso se examina mejor cuando uno va a estos textos periféricos, crónicas, por ejemplo, ¿no? Testimonios, diarios, retazos de la biografía de algunos de los conquistadores, donde se puede apreciar mejor qué es lo que pretendía Oña con su poema épico. Entonces los significados se enriquecen, las lecturas se amplían, ¿no? Nos llevan a otras dimensiones de la textualidad gracias al examen de los textos marginales, de los textos periféricos, ¿no? Como es el caso de algunos de los que trata este maravilloso dossier dirigido por Eva. Bueno, podría decir mucho más, pero yo sé que el tiempo es limitado. Quería simplemente ampliar un poco lo que has planteado muy bien y pues seguir conversando. Estoy seguro de que hay otros temas que han quedado en el aire que podríamos desarrollar un poquito más. Sí, la cuestión de toda esa inclusión de voces a la que te referías nos lleva de nuevo a textos que además se complementan. Ahora acaba José Antonio de mencionar algunos, y por ejemplo en el siglo XVIII en Lima tenemos a un poeta andaluz afincado en Lima que es Esteban de Terraya y Landa, del cual yo conocía desde que estudio el tema de Lima en la literatura, su Lima por dentro y fuera, que es de 1797, que es una gran crítica a la ciudad de Lima, en la línea esta cáustica y bueno, muy socarrona también, que proviene de Caviedes y Rosas de Oquendo y de toda esta línea poética. Y en el análisis de todo este tipo de textos me encuentro con una relación de fiesta escrita por el propio Terraya y Landa 3 años después de llegar a Lima, que se titula El sol en el mediodía, que es un volumen inmenso en el cual me encuentro todo tipo de sorpresas. Antes he hablado de que mi artículo en el monográfico está escrito por el texto que analizo está escrito por Francisco de Arrese, que es un universitario, miembro de la Ciudad Letrada, y luego tenemos El sol en el mediodía, que está escrito por Terraya y Landa, que se dedicaba a la minería, que me entero que tiene problemas con los criollos o con las élites de la época, y escribe este texto que está encargado por un tal Bartolomé Mesa,
que se presenta, no recuerdo el segundo apellido, pero si no es Yupanqui, estoy cerca de él, pero que se presenta como representante de la nación indiana, efectivamente. Sí, sí. Índica, de Índica, la nación índica aparece en el texto, ¿no? Por lo que hablábamos de todos los actores. Entonces es un ejemplo muy significativo de cómo tenemos un texto encargado por un representante de la nación índica a un poeta español para glorificar la fiesta de los indígenas por la entronización de Carlos IV. Cómo este texto aporta una visión que choca en muchos puntos con la que nos ha dado Francisco de Rese, porque aquí de lo que se trata es de ensalzar a la nación indígena. ¿Para qué? Para intentar Bartolomé Mesa ascender socialmente de cara a las autoridades, ¿no? Entonces, ¿por qué Esteban de Terraya y Landa en 1990 escribe este texto laudatorio de la ciudad y luego 7 años después escribe un texto muy crítico con la ciudad? Por toda esa serie de condicionantes históricos, identitarios y todo ese entramado que está produciéndose después de la revolución de Túpac Amaru II. ¿De qué manera aparece la comunidad indígena en ese texto? Pues ya no como un desfile de los incas, porque ya no convenía en Lima el resucitar el orgullo, tal orgullo del incario, ¿no? Entonces es interesantísimo ver esos textos cómo se complementan, o también que tú analizas Fray Juan Meléndez, que los tesoros verdaderos de las Indias son un texto fundamental sobre el criollismo y sobre la identidad, que la segunda parte está dedicada a Santa Rosa, y encontramos una relación de fiestas de Fray Juan y Meléndez 10 años antes dedicada a Santa Rosa, que nos permite ver cómo evoluciona el proyecto identitario de Meléndez, ¿no? Entonces esa cuestión me parece que es fundamental, esa complementariedad para ver todos los actores que, como decías, entre los cuales también la representación de la mujer. Qué interesante en las relaciones de fiestas ver de qué manera representa a Lima, siempre es una figura femenina en las fiestas, y con unos atributos y unas configuraciones desde el siglo XVI interesantísimas para ver de qué manera están también funcionando las mujeres indígenas en esas fiestas, siempre con el sentido de ofrenda a la monarquía, pero con unos atributos que son morales también y que convienen al programa político que se está desarrollando y transmitiendo en el acto festivo y demás. Claro, ahí yo creo que has apuntado otra perspectiva que también hay que tener en esa guía de viaje, ¿no? Que es pensar en el circuito y la circulación de esos textos. Es decir, es muy interesante plantearse también los destinatarios y a quién van dirigidos, ¿no? Cuando tenemos una relación de fiestas que interesa enviar directamente a Madrid para que sepan de algún modo si hay que asumir un código de lealtad, ¿no? Sí, sí. O si por otro lado pues interesa que haya otro circuito más reducido, comparar un poco a veces, pues por ejemplo la perspectiva que nos dan la correspondencia, los paratextos, los textos más oficiales, manuscritos que no se publican y por tanto no es necesaria una licencia, y es otro contexto, ¿no? Y necesario también, ¿no? Para ver esos distintos planos de circulación de los textos, ¿no? De emisión, circulación. Creo que... Bueno, sí, claro, hay muchos temas ahí en lo que han dicho ustedes. La caja de Pandora de la nación índica o indiana, por ejemplo. Es un caso que ha sido tratado mayormente por historiadores, ¿no? Sí.
Luis Miguel Glave, José Carlos de la Fuente, Alcira Dueñas, etcétera, han hecho buenos trabajos, pero falta mucho por recorrer. Se le llama la nación indiana a esta especie de invención discursiva de los caciques a lo largo del territorio andino para reclamar en conjunto derechos, exenciones, privilegios, etcétera. Incluso algunos llegan a viajar a Madrid y presentan sus petitorios ante la corona. A veces les hacen caso, muchas veces no. Pero ellos ya están conformando una unidad, por lo menos en teoría, que intenta oponerse a la hegemonía real de las autoridades peninsulares en alianza con los criollos, ¿no? Que ejercen esa autoridad desde las ciudades capitales, México, Lima fundamentalmente. Entonces, todos estos documentos a veces se ligan con obras que uno diría que no tienen nada que ver con ellos. Estoy pensando en los comentarios reales, que claro, es relativamente temprano, 1609, la primera parte, pero algunas de las ideas que están en los comentarios reales, sobre todo aquellas que tienen que ver con la doctrina de la neoescolástica, ¿no? El privilegio del pasado incaico, su autoridad moral, etcétera, aunque fueran idólatras, según el Inca, en eso sí es muy claro, separa mucho la religión de la práctica política. Eso tiene una repercusión enorme en la constitución de la nación indiana, o nación índica, se usan los dos nombres, ¿no? Estos caciques han leído al Inca Garcilaso, y si no lo han leído, lo han escuchado en voz alta, que era otra forma de transmisión, Claro. en las chicherías, en las pulperías, en reuniones que tenían. En los mejores casos, los hijos de caciques que sí eran educados en los colegios establecidos por el virrey, uno en Cusco, otro en Lima, podían haber leído y hasta analizado pasajes de los comentarios reales. Todo esto motiva, genera una especie de ola discursiva, ¿no? De miles de documentos hasta el siglo XVIII, incluso antes de la independencia, en el XIX, que nos permiten ver cuál es la proyección de un texto tan canónico como los comentarios reales en la reconfiguración, en la reinvención de estos sujetos sociales que están defendiendo sus derechos o están tratando de conquistar otros. Y al final uno no puede dejar de ver el vínculo íntimo, profundo, que tiene un texto aparentemente histórico-literario con lo que viene a ser ya una realidad concreta, que es la aparición de un país como el Perú, ¿no? Han cambiado cosas, por supuesto, pero hay muchas que siguen, porque esta llamada dualidad nacional peruana, ¿no? Un Perú andino, indígena, versus un Perú costeño, criollo, podemos verla en la política actual, ¿no? En sectores conservadores, tradicionales, de estirpe criolla, en relación, por ejemplo, con los políticos que provienen de la sierra, ¿no? Como el caso del presidente Castillo. Es decir, son temas muy actuales. Cuando examinamos textos periféricos del mundo colonial, el archivo, el indiferente virreinal, también estamos hablando del siglo XXI, de alguna manera. Nos esclarecen muchas cosas el estudio de toda esta enorme documentación. Pero bueno, hay 1000 casos más, ¿no? Que podríamos mencionar. Sí. Y el caso del Inca Garcilaso es importantísimo, porque es que luego además vemos en los textos aparecer, por ejemplo, a finales del siglo XVII hay una relación de fiestas en las que aparece que luego eso será más propio del siglo XVIII, pero hay una del XVII en la que aparece en el desfile, aparecen todos los incas, ya no sé si los 11 o los 12. Según si leían al Inca, al Inca, el Inca tiene su genealogía. Sí, claro. Sí, claro, la genealogía inca desfilando seguida de los virreyes y luego de los reyes, para mostrar esa imagen providencial, integradora de la historia, ¿no? Y trasladar a los espectadores el mensaje de integración pacífica y de un pasado glorioso que aporta. Entonces, ahí la importancia de la visión que dejó el Inca Garcilaso está funcionando después a lo largo de los siglos, ¿no, José Antonio? Y claro, y siempre hay que recordar que no son textos independentistas, No, claro. en absoluto. Claro, no. Son textos que buscan la aceptación. Pero a la vez la autoglorificación La local. autoglorificación. Es un juego bien interesante, Sí, ¿no? sí. Lealtad a la corona
pero exaltación de la patria. Sí, es criolla, esa, ¿no? situarse entre hispanismo, americanismo, ¿no? Esa ambigüedad, digamos, o eso que explicas tú también en la Lima fundida, ¿no? El convertir a Lima en axis mundi comparada con Jerusalén en algunos casos, Claro. incluso como centro, como la gran capital de las Indias, como la gran... Y luego, por lo que decías de la lealtad, muchas de esas relaciones, claro, eran enviadas a España o eran leídas por las élites del virreinato, y después lo que tenemos es petición de favores, Claro. de títulos nobiliarios, de rédito, Sí, sí. porque además, ¿quiénes han financiado esas fiestas? Claro, Ellos mismos, Claro. ¿no? Entonces, claro. es muy interesante todo ese circuito Sí. posterior al que aludías, Judith. Muy bien, yo creo que estamos en tiempo. Os agradezco una vez más la visita a nuestro indiferente virreinal Y y si me permites un Sí. paréntesis, ya que estamos en Madrid, hay que recordar que hay tendencias críticas, hay aproximaciones que utilizan distintos lentes. Esta aproximación, utilizada en el dossier, ¿no?, que ha dirigido Eva Valero, que en general la revista acepta con los brazos abiertos, podría ser cuestionada desde una mirada tradicional, que encuentra la validez del ejercicio crítico solamente en las genealogías textuales, ya. ¿no? Me refiero a una escuela filológica dura, Ujú, conservadora, ujú, que existe. ujú. Entonces, hay que advertir que esta diversidad de tendencias críticas no se va a resolver afirmando que un texto vale porque deriva de un canon ya establecido, sino que hay que ser un poquito más flexibles, más interdisciplinarios, porque de otra manera no avanzamos en la producción de conocimiento. Y para eso estamos en las humanidades, para producir conocimiento genuino, sólido, riguroso. Eso solamente se puede hacer aventurándose a explorar universos, en este caso textuales, discursivos, que a veces ni siquiera son considerados dignos de atención, ¿no?, por las escuelas más tradicionales. Así que bueno, eso es todo lo que quería decir. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Fenomenal. Yo creo que con esa declaración de intenciones es el broche de oro para cerrar la sesión de hoy. Y bueno, agradeceros a vosotros la visita a nuestro archivo colonial, a nuestro indiferente virreinal, al público que nos está viendo en directo, presencial y virtualmente también les agradecemos muchísimo la asistencia. También a los que virtualmente nos verán en esa metavisión a través de YouTube. Agradecer también la visita y bueno, sin más, nos despedimos y emplazamos a la siguiente sesión, que va a ser el 13 de diciembre, que vamos a estar hablando sobre humanidades digitales con Paul Firbas de Stony Brook y Carmen Espejo de la Universidad de Sevilla, y va a ser el seminario de cierre de este año 2023 y bueno, pues emplazamos a esa última edición de Indiferente Virreinal. Muchísimas gracias. Buenísimo.